Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de los operadores booleanos, o también llamados operadores lógicos. Tampoco es tan misterioso ni tan complicado. Con conocer los conceptos más importantes y ponerlos en práctica, van a ver que resulta bastante sencillo. Pero para llegar a la lógica booleana, primero tenemos que repasar algunos conceptos importantes de matemática y de lógica. ¿Quién fue John Venn? Fue un matemático y lógico británico, miembro de la Real Sociedad de Londres. Vivió entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Especialmente conocido por su método de representación gráfica de proposiciones y silogismos, conocido como los diagramas de Venn, que permiten comprobar la validez o invalidez de un silogismo. Son esquemas utilizados en la teoría de conjunto y muestran colecciones, que son conjuntos, de cosas, que en realidad son elementos, por medio de líneas cerradas. Existen varias relaciones entre conjuntos, pero vamos a hablar de tres. La primera es la intersección. Dado que los conjuntos pueden tener elementos comunes, las regiones encerradas por sus líneas límite se superponen. El conjunto de los elementos que pertenece simultáneamente a los dos es la intersección de ambos conjuntos. La inclusión se da si todos los elementos de un conjunto son parte de los elementos de otro. Se dice que el primero es un subconjunto del segundo o que está incluido en el segundo. Y la diferencia entre dos conjuntos son los elementos que pertenecen a un conjunto pero no pertenecen al segundo conjunto. ¿Qué son los silogismos y las proposiciones que comentamos recién? El silogismo es una forma de razonamiento deductivo e inductivo. Forma parte de la lógica de origen griego. Consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Fue formulado por primera vez por Aristóteles, ampliamente reconocido como padre fundador de la lógica. Una proposición se puede entender como un producto lógico del pensamiento humano que es expresado, por supuesto, mediante la lengua natural, aunque también existen lenguajes formales, como la notación matemática. Una proposición expresada en lenguaje natural deberá ser una oración gramatical o, como mínimo, una oración semánticamente no vacía, mientras que una proposición expresada en un lenguaje formal, como la matemática, deberá ser una cadena de signos que constituya una fórmula bien formada. Parece un trabalenguas, ¿no? Vayamos entonces a la teoría de los conjuntos. Los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta básica en la formulación de cualquier teoría matemática. Imaginemos dos conjuntos. El conjunto A son animales de dos patas y el conjunto B son animales que pueden volar. La intersección de A y B serán animales de dos patas que pueden volar. Si yo digo A y no B, van a ser animales de dos patas que no pueden volar, y eso se llama diferencia. Si yo digo no A y B, o sea, al revés de lo que decía antes, van a ser animales que no tengan dos patas, pero que sí puedan volar. Si digo no A y no B, van a ser animales que no tengan dos patas y que no puedan volar. Y si digo A o B, voy a decir animales de dos patas o animales que puedan volar. Y esta es la unión de los dos conjuntos.
Por ejemplo, los pingüinos tienen 2 patas, pertenecen al conjunto A, pero no pueden volar, por lo tanto no pertenecen al conjunto B. Los mosquitos tienen 6 patas y pueden volar, con lo cual no van a pertenecer al conjunto A, pero sí al conjunto B. Los loros tienen 2 patas y pueden volar, es decir, que van a pertenecer al conjunto A y también van a pertenecer al conjunto B, van a estar en la intersección. Y las ballenas no tienen patas y no pueden volar, con lo cual no van a pertenecer al conjunto A ni van a pertenecer al conjunto B. Una aclaración fundamental para comprender mejor el uso sobre todo del operador booleano y del operador booleano o. No es lo mismo utilizar la y la o cuando uno está enumerando objetos que en la teoría de conjuntos. Andá a la verdulería y tráeme papa y zapallo. O buscar elementos entre los conjuntos papa y zapallo que tengan las características de los dos, papa and zapallo. Como tampoco es lo mismo, andá a la verdulería y tráeme papa o batata, que buscar todos los elementos que pertenezcan al conjunto papa o al conjunto batata. Cuando uno está enumerando objetos, la i y la o funcionan de una manera completamente distinta a la utilizada en la teoría de los conjuntos. Andá a la verdulería y tráeme tomate y lechuga. Yo no estoy pensando que voy a ir a la verdulería y voy a traer un elemento que tenga las características del tomate y las características de la lechuga. En realidad, en ese caso, la i no actúa como operador booleano, sino que actúa simplemente encadenando elementos en una oración. Trae batata, papa, naranja y banana. Tengo que traer 4 elementos diferentes. No estoy buscando un elemento que tenga las características de los dos. No busco tomate y lechuga, un engendro mutante que tenga las características del tomate y de la lechuga. Voy a ir a comprar tomate y también voy a ir a comprar lechuga. Si en el lenguaje natural uno dice anda a la verdulería y tráeme lechuga o tomate, uno en realidad estaría eligiendo cuando llega a la verdulería si lo que va a traer es tomate o en su lugar va a traer lechuga. Para el caso de los operadores booleanos es totalmente al revés. Cuando uno utiliza el operador booleano AND, está buscando un elemento que tenga las características del conjunto A y las características del conjunto B. Es decir, que esté en la intersección de los dos conjuntos. Que tenga las características del tomate y que tenga las características de la lechuga. Y cuando uno utiliza en la lógica booleana, en la teoría de los conjuntos, el operador booleano OR, lo que está diciendo es, quiero todos los elementos que cumplan con la característica A, o también todos los elementos que cumplan con las características del conjunto B. Es decir, que estoy trayendo los dos conjuntos, es la unión de los dos conjuntos. Si nos planteamos un viaje y estamos pensando en el alojamiento, podemos decir, vamos a ir a un hotel o a un hostel. Significa que podemos ir tanto a los elementos contenidos dentro del conjunto hotel como los elementos contenidos dentro del conjunto hostel. Con lo cual nuestra búsqueda es más amplia. No estoy buscando solo hotel. No es lo mismo decir quiero ir a un hotel que tenga pileta, sería todo el conjunto de los hoteles más el conjunto de las piletas, digamos, por decirlo simple. Entonces estaría buscando hoteles con pileta, porque no iría a parar a una pileta municipal, sino que iría a parar a un hotel con pileta. Ahí estoy haciendo una búsqueda restrictiva, porque de todos los hoteles disponibles que hay en una zona, yo voy a mirar solamente aquellos que tengan además pileta. Tampoco es que estoy mirando todas las piletas de la zona. Estoy buscando hoteles and pileta. Necesito que el hotel tenga pileta. No busco hoteles sueltos y piletas sueltas. Busco hoteles con pileta. Pero si esa misma búsqueda yo digo hoteles or
hostel quiere decir que me puedo alojar tranquilamente tanto en un hotel como en un hostel. Entonces la búsqueda no va a estar limitada solamente a los hoteles. Va a ser una búsqueda más amplia porque me va a traer los hoteles y me va a traer los hostels de ese lugar. Vamos con otro ejemplo a ver si se entiende mejor. Si yo les digo a ustedes que me voy a comprar un vehículo y una embarcación, es totalmente distinto a ingresar a un sitio de búsquedas y poner vehículo and embarcación. Porque si yo les comento a ustedes que quiero comprar un vehículo y una embarcación, significa que quiero comprar dos elementos. Un elemento vehículo y un elemento embarcación. Pero si yo en un casillero de búsqueda pongo vehículo and embarcación, lo que voy a estar buscando es el vehículo de James Bond. Es un vehículo anfibio. De la misma manera, si yo les digo a ustedes, me quiero comprar un vehículo o una embarcación, no es lo mismo que hacer una búsqueda de vehículo or embarcación. Si yo les comento a ustedes que quiero comprar un vehículo o una embarcación, significa que quiero una cosa o la otra. Si yo en un sitio de búsqueda pongo vehículo or embarcación, voy a estar buscando absolutamente todos los vehículos y también voy a estar buscando absolutamente todas las embarcaciones. Y probablemente también aquellos vehículos que sean embarcaciones, como el vehículo de James Bond. Es muy importante que entiendan la diferencia entre enumerar objetos y utilizar la I y la O enumerando objetos a utilizar el AND o el OR dentro de la lógica de los conjuntos. Son dos cosas totalmente distintas y lo gracioso es que son opuestas. Pensemos el siguiente ejemplo. Vamos a buscar artículos científicos que hablen del uso de dispositivos móviles en enfermería. Si yo de esa oración quiero recortar los conceptos a buscar, es muy simple, porque son dos conjuntos. En un conjunto estarán todos los artículos publicados que hablan de dispositivos móviles y en el otro conjunto todos los artículos publicados que hablan de enfermería. Si yo utilizo en mi búsqueda el operador booleano OR, voy a traer miles de artículos de los cuales la gran mayoría no me va a servir para nada. ¿Por qué? Porque si utilizo el operador booleano OR y digo dispositivos móviles OR enfermería, voy a estar trayendo dispositivos móviles usados para pacientes añosos para evitar que los pacientes añosos se caigan, que poco tiene que ver con enfermería. O puedo estar buscando artículos que hablen de un determinado proceso o procedimiento de enfermería que nada tenga que ver con la tecnología. Pero así hice mi búsqueda. Yo dije dispositivos móviles OR enfermería. Quiere decir que estoy buscando dispositivos móviles aplicados a cualquier cosa y cualquier artículo que diga algo de enfermería. Puede hablar sobre el cuidado del paciente, puede hablar sobre algún procedimiento como les decía antes, o también podría hablar de algo de tecnología. Pero no necesariamente, y mi búsqueda va a ser muy extensa. Va a ser muy difícil encontrar lo que estoy buscando. Pero fíjense qué distinto se ve si yo busco dispositivos móviles and enfermería. Cuando busco dispositivos móviles and enfermería, busco artículos científicos que hablen del uso de dispositivos móviles and enfermería, está claro que lo que estoy buscando son los artículos científicos que hablen de las dos cosas juntas en el mismo artículo. Todos los artículos que yo encuentre van a hablar de dispositivos móviles, del uso de dispositivos móviles en enfermería. Probablemente tenga que descartar algunos. Pero yo apunté correctamente, porque necesito dispositivos móviles y enfermería. Razonemos el mismo ejemplo pero un poco más complicado. Ahora estoy buscando artículos científicos que hablen del uso de dispositivos móviles en enfermería,
pero en el ámbito de la internación. Entonces, si vuelvo a quitar los conceptos importantes de mi necesidad de información, voy a pensar en dispositivos móviles, enfermería e internación. De vuelta, fíjense esto, si yo pongo el operador booleano OR, voy a decir todos los artículos que hablen de dispositivos móviles o que hablen de enfermería o que hablen de internación, voy a traer todavía muchísimos más que los que traía la búsqueda anterior con uso de dispositivos móviles o enfermería, porque ahora voy a estar agregando también un universo muy grande de todos los artículos que hablen de cualquier tema relacionado con un paciente internado. Con lo cual la búsqueda va a ser inmensa y poco representativa. En cambio, si yo busco artículos científicos que hablen de dispositivos móviles, and enfermería, and internación, los elementos que encuentre van a ser sumamente representativos porque van a ser artículos que hablen de dispositivos móviles en enfermería en internación, que es precisamente el tema que estoy buscando. El operador booleano AND es restrictivo y lo que busca es la intersección de los conjuntos. Al utilizar un operador booleano AND, estoy definiendo que quiero las características del conjunto que está a la izquierda y además las características del conjunto que está a la derecha. En el episodio 3 también dimos un ejemplo absurdo para que se entienda desde el absurdo cómo funcionan los operadores booleanos, y es personas de pelo rubio en el conjunto A y personas de pelo morocho en el conjunto B. Si yo quiero conocer el universo completo de elementos que tengo disponibles en estos dos conjuntos, ¿qué operador booleano voy a utilizar? OR, por supuesto, porque voy a decir personas de pelo rubio, OR personas de pelo morocho, y voy a traer absolutamente todos los elementos que están contenidos en estos dos conjuntos. Todos los elementos, los que pertenecen a uno, los que pertenecen al otro o los que pertenecen a los dos, si hubiera. En cambio, si yo digo que quiero, porque lo pensé mal, que quiero las personas de pelo rubio and las personas de pelo morocho, solamente los elementos que va a encontrar esta búsqueda son muy poquitos, porque la misma persona tendría que tener algunos mechones de pelo rubio y además tendría que tener otros mechones de pelo morocho, porque el mismo elemento, en este caso la misma persona, tiene que cumplir con los dos criterios. La misma persona tiene que tener el pelo rubio y la misma persona tiene que tener el pelo morocho. No son dos personas distintas, porque de vuelta estoy buscando elementos que cumplan con determinadas características. Y en este caso definí que quiero encontrar elementos que cumplan con las dos características: dispositivos móviles y enfermería, personas de pelo rubio y personas de pelo morocho. Yo busco un elemento que tenga las dos características. No puede tener una sola. Necesariamente tiene que tener las dos. Entonces, por un lado voy a recuperar artículos científicos que hablen de dispositivos móviles en enfermería y por el otro lado voy a recuperar personas que son rubias y además son morochas ellas mismas. Y así podemos seguir agregando conjuntos. Y cuantos más AND utilicemos, más intersecciones estaremos buscando. Como les decía, dispositivos móviles, enfermería, internación. Estoy buscando el centro de la intersección de los tres conjuntos. Si se acuerdan cuando dibujábamos los círculos de los conjuntos cuando estábamos en el colegio primario, estos tres conjuntos, A, B y C, va a haber una zona en el medio donde se va a solapar A con B con C. Quiere decir que ese lugar que queda sombreado por los tres conjuntos, todos los elementos que estén en esa zona van a cumplir con las tres características. Todas las características que tenga el conjunto A, las características que tenga el conjunto B y las características que tenga el conjunto C. Si yo utilicé mi operador booleano AND y puse A, AND, B, AND, C, lo que estoy buscando es precisamente esa intersección de los tres conjuntos. De aquellos elementos que cumplen con las tres características. No puede tener una, no puede tener dos. Necesariamente tiene que tener tres.
Hay otro operador booleano, también muy conocido, que es el NOT. Y eso es muy fácil. Si volvemos al ejemplo de los animales de dos patas en el conjunto A y los animales que pueden volar en el conjunto B, yo podría decir animales de dos patas, o sea, A, NOT, B. Animales de dos patas que no puedan volar. Todos los animales que tengan dos patas y no puedan volar van a ser recuperados con esa búsqueda. Y se van a encontrar en ese lugar, que precisamente es el conjunto A sin la intersección de los dos conjuntos, porque yo solamente quiero a los elementos que cumplen solo con el criterio A, que no cumplen con el criterio B. Porque recordemos que si estamos hablando de animales de dos patas, que es nuestro conjunto A, va a haber animales que pueden volar y animales que no puedan volar. Entonces, si yo digo animales de dos patas que no puedan volar, va a ser el conjunto A, not el conjunto B, con lo cual me va a quedar el conjunto A sin la intersección. Es decir, que el resultado es más chico que el universo de A. Es una parte del universo de A. Es la parte de A que no se superpone con B. Ese es el not. Si estuviéramos diciendo que estamos buscando el uso de dispositivos móviles en enfermería que no sea internación, que puede ser ambulatorio, domiciliario, lo que se les ocurra, uno podría decir dispositivos móviles and enfermería, not internación, porque quiero todos los trabajos publicados que hablen de dispositivos móviles en enfermería, pero que no hablen de internación, que hablen de atención ambulatoria, que hablen de lo que sea, pero que no hablen de internación. No me interesa encontrar resultados relacionados con la internación. De la misma manera, pensando en esa búsqueda y también haciéndola un poco al revés para jugar con las opciones, si yo dijera que quiero ver el uso de dispositivos móviles en internación, en cualquier profesión menos en enfermería, yo podría decir dispositivos móviles and internación, not enfermería. Entonces podría obtener como resultado todos los artículos que hablen de dispositivos móviles en internación por médicos, kinesiólogos, psicólogos, etc. Pero no por enfermeros, porque el not enfermero me estaría excluyendo a los enfermeros de la búsqueda. La confusión se da más por el uso del and o el or, que en realidad tiene que ver con esto. Una cosa es pensarlo en una secuencia de elementos, papa, naranja, batata, tomate y lechuga, y otra cosa completamente distinta es pensarlo desde la lógica de los conjuntos, conjunto A y conjunto B, elementos que pertenezcan al conjunto A y al conjunto B. Si nosotros al momento de pensar nuestra estrategia de búsqueda entendemos que no estamos generando una secuencia de elementos, sino que estamos buscando elementos que cumplan con las características que nosotros definimos, A y B, que no estamos simplemente enumerando A, B, C, D y F, que estamos diciendo A y B, que necesitamos los elementos que tengan las características de A y B, van a ver que es mucho más fácil de pensar. Porque es así de sencillo. Si ustedes lo piensan como una lista ordenada, como cuando van al supermercado, van a la verdulería, van al kiosco, lo que sea, esa línea de razonamiento no les sirve. Porque eso es simplemente una secuencia que en el último de los pasos, en el último de los elementos ponemos una I. Y tomate. Y lechuga. Y dulce de leche. Totalmente distinto es pensarlo desde la lógica de conjuntos, y así es como lo tenemos que pensar. Cuando nosotros vamos a realizar una búsqueda, estamos buscando elementos que pertenezcan a conjuntos. Nuestras palabras claves, nuestros metadatos, están relacionados justamente con diferentes etiquetas que tienen cada uno de los artículos que están publicados. Y lo que yo quiero encontrar son artículos que contengan esas palabras claves. Si yo hago la búsqueda simplemente de dispositivos móviles, voy a encontrar todos los trabajos que hablen de dispositivos móviles. Y van a hablar de dispositivos móviles en internación, en consultorio, para médicos, para enfermeros, para kinesiólogos, para pacientes. Van a hablar de aplicaciones para alerta de terremotos. Pero en realidad yo quería dispositivos móviles en enfermería en internación. Bueno,
Pero si yo en el criterio de búsqueda pongo solamente dispositivos móviles, la búsqueda va a ser sumamente amplia, porque estoy buscando todos los elementos que pertenezcan al grupo de dispositivos móviles, todos los artículos que hablen sobre dispositivos móviles. Si sigo pensando en mi lógica de conjuntos, donde recuerdo, de nuevo, la superposición que tienen los conjuntos, ahí voy a empezar a entender que hay elementos que son del conjunto A, elementos que son del conjunto B y elementos que se superponen entre los dos, que tienen características de uno y de otro. Yo puedo buscar todos los artículos científicos que hablen de dispositivos móviles y hacer una búsqueda y encontrar 10.000 resultados. Puedo buscar por el otro lado todos los artículos científicos que hablen de enfermería y también voy a obtener muchísimos resultados. Pero yo en realidad estaba buscando que compartiera, que tuviera dispositivos móviles y enfermería. ¿Y qué lo voy a hacer a mano? Voy a revisar uno por uno, porque ¿qué es lo que debería hacer? Debería revisar uno por uno los resultados de la búsqueda de dispositivos móviles y compararlo con la de enfermería y ver si lo encontré cuando busqué dispositivos móviles y lo encontré cuando busqué enfermería, quiere decir que ese artículo habla de dispositivos móviles en enfermería. Quiere decir que ese artículo me sirve. Más fácil que hacer la búsqueda suelta de uno, de todos los elementos del conjunto A, de hacer la búsqueda de todos los elementos del conjunto B y estar mirando uno por uno cuál pertenece a los dos, buscamos todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B y lo que me va a traer es la intersección de los dos conjuntos. Los operadores booleanos, como cualquier operador matemático, también permiten el uso de separadores, el uso de paréntesis. Y de esta manera uno puede empezar a generar fórmulas más complejas aplicando otro tipo de propiedades. Porque si yo digo dispositivos móviles and enfermería and internación or ambulatorio entre paréntesis, voy a traer todos los artículos científicos que hablen, por supuesto, de dispositivos móviles en enfermería, pero algunos de ellos van a estar relacionados con el ámbito de la internación, otros van a estar relacionados con el ámbito ambulatorio y otros van a estar relacionados con ambos ámbitos, porque ahí se aplica una propiedad distributiva. Yo estoy buscando, al colocar el paréntesis, al colocar internación or ambulatorio entre paréntesis, lo que estoy diciendo es dispositivos móviles and enfermería and internación. Y también estoy buscando dispositivos móviles, por otro lado, dispositivos móviles and enfermería and ambulatorio. Es como si estuviera haciendo dos secuencias de búsquedas en una sola. Voy de nuevo. Dispositivos móviles and enfermería and, abro paréntesis, internación or ambulatorio. Eso quiere decir que estoy haciendo la búsqueda de dispositivos móviles and enfermería and internación y también estoy haciendo otra búsqueda que dice dispositivos móviles and enfermería and ambulatorio. Pero no es la intersección de las dos. Por más que yo haya dicho y estoy haciendo esta búsqueda y estoy haciendo esta otra búsqueda, en ese caso la y, que ese es nuestro problema en el lenguaje, no es la intersección. No estoy hablando, cuando yo digo que hago la búsqueda A y la búsqueda B, no estoy diciendo que la búsqueda es el resultado de la intersección de las dos búsquedas. Estoy diciendo, voy a buscar dispositivos móviles and enfermería and internación. Y también es lo mismo que la lista del supermercado. Tráeme tomate, tráeme lechuga, tráeme dulce de leche y tráeme casan creme. La y que estoy usando es simplemente para contar los elementos. Entonces, la búsqueda es dispositivos móviles and enfermería and internación. Y la búsqueda también es dispositivos móviles and enfermería and ambulatorio, con lo cual me va a traer todo eso. Pero recuerden, es distinto el uso de la i cuando uno está enumerando elementos, papa, batata, tomate y lechuga, a la i cuando uno la usa en la teoría de los conjuntos. Todos los barcos y todos los vehículos de dos ruedas. Es completamente distinto.
Si yo les cuento que hice 5 búsquedas, yo les voy a decir, hice la búsqueda A, la B, la C, la D y la E. Pero no significa que eso es una intersección. Estoy enumerando elementos. Por eso utilizo la I en el último de los elementos. Pero cuando utilizo la teoría de conjuntos y digo, estoy buscando dispositivos móviles and enfermería, no estoy enumerando una lista de elementos. Estoy diciendo que quiero un elemento que contenga ambas características. Que hable de dispositivos móviles y que además hable de enfermería. Ese es el cambio que tienen que hacer en la cabeza. No es lo mismo enumerar elementos utilizando la letra I en el último que pensar en la teoría de los conjuntos. En la teoría de los conjuntos, la I es la intersección. Eso hay que grabárselo a fuego. Cuando yo busco los elementos de A y los elementos de B, estoy buscando la intersección de los dos conjuntos. No hay otra. Son elementos que cumplen con los criterios del conjunto A y con los criterios del conjunto B. Si yo lo que quiero es saber todos los elementos de A y todos los elementos de B, tendré que usar el OR. Volvemos a los hoteles. Quiero buscar hoteles o piletas. ¿Qué significa eso? Que estoy buscando todo el conjunto de los hoteles y además estoy buscando todo el conjunto de las piletas. Ah, pero yo quería hoteles con pileta. Bueno, pero para eso no se utiliza el OR. Para eso se utiliza el AND. Hoteles and pileta. Quiero hoteles que tengan pileta y tengan desayuno. Hoteles and pileta and desayuno. No voy a decir hoteles or pileta or desayuno. No me interesa dónde se puede desayunar. Yo quiero desayunar en el hotel. Esa es la clave. Ese es el punto que ustedes tienen que pensar y que tienen que grabar. Cuando están utilizando la lógica booleana para la búsqueda de información, tienen que representar en su cabeza la teoría de los conjuntos. No están enumerando elementos. Están trabajando con conjuntos, con el conjunto A y con el conjunto B, es decir, la intersección. Con el conjunto A o el conjunto B, es decir, los dos conjuntos. Con el conjunto A, no con el conjunto B, es decir, que es una parte del conjunto A que no cumple con el criterio del conjunto B. Esa es la única manera de entender y de utilizar correctamente los operadores booleanos. Pensando en la teoría de los conjuntos, haciéndonos en la cabeza el dibujo de los conjuntos al momento que vamos definiendo que el conjunto A son los dispositivos móviles, el conjunto B es enfermería, el conjunto C es internación. Cuando tenemos esa capacidad de abstracción, pensando en conjuntos y cuáles son los elementos que componen los conjuntos, los operadores booleanos van a salir de manera natural. Pero no tenemos que pensar que estamos enumerando una lista de elementos. No estamos contando cosas, no estamos diciendo todos los dispositivos móviles, todas las aplicaciones de enfermería, todas las aplicaciones de internación y las aplicaciones... No. Estamos buscando elementos que cumplan con algunas características. Si las características que nosotros definimos tienen el operador booleano OR, significa que nos da lo mismo que tengan la característica del conjunto de la izquierda o la característica del conjunto de la derecha o las dos. Pero si decimos y, estamos diciendo que queremos que los elementos tengan las características del conjunto A y las características del conjunto B. Recuerden las personas de pelo rubio y pelo morocho. ¿Cuántas voy a encontrar? Recuerden la otra búsqueda, vamos al otro extremo. Hoteles o piletas o desayuno. Voy a traer cualquier cosa. Me va a traer Starbucks. Y yo no voy a dormir en Starbucks y Starbucks no tiene pileta. Pero va a aparecer en la búsqueda. ¿Por qué? Porque busqué hoteles, porque busqué piletas y porque busqué lugares para desayunar. Y en realidad lo que yo quería hacer era hoteles que tengan pileta donde pueda desayunar. ¿Y por qué se llaman operadores booleanos? Bueno, porque se le atribuye a George Boole la creación de este sistema lógico del álgebra de Boole que es utilizado en muchas ramas de la ciencia, como la electrónica digital, la informática o la matemática, para esquematizar operaciones lógicas. ¿Y quién fue George Boole? Fue un matemático inglés autodidacta del siglo XIX, que definió el sistema lógico en un pequeño folleto que publicó en el año 1847. El álgebra de Boole
fue un intento de utilizar las técnicas algebraicas para tratar expresiones de la lógica proposicional. Desarrolló un sistema de reglas que permitían expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos admitían solamente dos estados, verdadero o falso, todo esto por procedimiento matemático. Se podría decir que es el padre de los operadores lógicos simbólicos y que gracias a su álgebra hoy en día es posible operar simbólicamente para hacer operaciones lógicas. En síntesis, la clave está en pensar a los operadores booleanos desde la lógica de la teoría de los conjuntos, porque es la única manera que tenemos para poder entender que al buscar con el operador booleano AND estoy buscando la intersección de dos conjuntos. Insisto, elementos que cumplan con las condiciones de A y la condición de B. Si busco autos y embarcaciones, necesariamente los elementos encontrados tienen que cumplir con las características de los autos y de las embarcaciones. Insisto, el auto anfibio de James Bond. Nada que ver con buscar autos o embarcaciones, porque ahí voy a traer todo el universo de autos y todo el universo de embarcaciones. Pero necesariamente lo tenemos que pensar desde la teoría de los conjuntos. Necesariamente tenemos que recordar ese dibujo que hacíamos en el colegio primario de los círculos, donde decíamos el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, el conjunto D, y los íbamos dibujando superpuestos unos con otros de acuerdo a cuáles eran los conjuntos y qué contenían, qué elementos tenían cada uno de estos conjuntos. Es la única manera de pensar de manera correcta los operadores booleanos. En el próximo podcast vamos a hablar del sistema de salud argentino. ¿Qué es un sistema? ¿Cómo está constituido el sistema de salud argentino? ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? ¿Cuáles son los subsectores que lo conforman? ¿Cómo se relacionan esos subsectores? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo se crearon las obras sociales? ¿Siempre funcionaron igual? ¿Qué es el plan médico obligatorio? ¿Cómo funcionan los hospitales públicos? ¿Qué significa para el sistema de salud que Argentina tenga un gobierno federal? ¿Cuáles son las principales fallas de este sistema? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.